Entre el amor y el miedo. En una villa lejana, incrustada en las montañas de un país sin nombre, vivía un campesino junto a su esposa y a sus hijos. Estaba dedicado a su trabajo, a labrar la tierra, cultivarla, recolectar la cosecha y venderla, cuidar de los animales domésticos como vacas, caballos, ovejas, gallinas y cerdos. La familia era feliz porque disfrutaban de sus actividades en el campo y tenían una vida tranquila, llena de amor y de paz. El hombre cabalgaba por sus tierras y los campos aledaños cada día, compartía con sus vecinos experiencias de la vida cotidiana, así que era una persona conocida y querida en toda la comarca. La esposa era una mujer fuerte y solía ayudar a su esposo en todo. Junto a sus hijos, ella también se encargaba de los quehaceres domésticos y ayudaba en la economía del hogar, vendiendo deliciosos postres que ella misma preparaba. Pasaron los años y la familia había tenido unos tiempos muy prósperos y felices. Pero para infortunio, el hombre dedicado y bueno enfermó gravemente, sin presentar ninguna mejoría en los siguientes meses. La esposa se enfrentó a aquella situación con todo el coraje que tenía. Ella trabajaba arduamente y sin descanso, pues todo lo que hasta ese momento habían construido se había venido abajo. El hombre, abatido por aquella situación, se sentía como un mueble viejo que solo estorbaba y creaba necesidades y trabajo. Con el tiempo, y debido a la difícil situación, la mujer se consumía día a día en la desilusión, la frustración y la amargura. Ya no la acompañaban las mismas fuerzas de antes. Sus emociones de optimismo y de esperanza se iban perdiendo en su ser y sus sentimientos se tornaban incontrolables, dando cabida al miedo. El semblante de aquella fuerte mujer comenzó a cambiar. Su mirada se tornó penetrante y llena de indignación. Su genio, explosivo e iracundo, estaba afectando profundamente la armonía de aquel hogar. Pero nadie se atrevía a hacerla entrar en razón. Además, ella había sido un tanto orgullosa y consideraba para sus adentros ser algo mejor que los demás. Sin embargo, como esposa y madre, había sido intachable. El buen hombre, que amaba profundamente su familia, cada mañana se levantaba con el mejor ánimo posible y ayudaba en los quehaceres domésticos hasta donde su enfermedad se lo permitía. Pero el mal humor y la amargura con que la esposa se desenvolvía lo afectaban emocionalmente. Sus hijos le tenían un amor muy especial, porque su padre, al igual que su madre, les tenían un amor fraternal y compasivo. Además, el buen hombre poseía un carácter apacible y comprensivo. Al enterarse en los vecinos de la situación por la cual atravesaba la familia, se pusieron de acuerdo y los visitaron, les llevaron viandas y les brindaron su ayuda en lo que pudieran necesitar. Pero la mujer se sentía muy incómoda y malhumorada. Entonces los echó a todos de sus predios y les dijo que no necesitaban de su limosna ni de su pesar, que ellos eran personas autosuficientes y podían resolver sus propios problemas, que los intrusos no eran bienvenidos. El hombre se sintió avergonzado con sus vecinos y amigos por el comportamiento errático de su esposa. Intentó hablar con ella para que entrara en razón y comprendiera que en aquel momento de sus vidas recibir ayuda de sus vecinos era algo bueno y conveniente. Además, eran sus amigos de siempre, con quienes habían compartido jornadas de trabajo, tiempos prósperos y también tiempos difíciles. Ellos eran como su familia de toda la vida. La humildad de aquel hombre era notable, pero la mujer se dejó llevar del orgullo y la altivez y de manera tajante le dijo a su esposo que no quería limosna de nadie. En aquel lugar todo se complicaba cada vez más. Las jornadas de trabajo
y la lucha continua para la mujer y sus pequeños hijos eran una carga que poco a poco pesaba más. Era muy raro el día en que terminaban la jornada en paz y tranquilidad, pues siempre se trenzaban en discusiones airadas, ofensivas e hirientes. Una tarde, cuando el sol ponía en el horizonte y los arreboles de varios colores formaban todo un espectáculo, la mujer detuvo el torbellino de sus pensamientos debilitantes y en silencio empezó a contemplar toda aquella belleza que la rodeaba. Las coloridas nubes se acercaban y se alejaban entre sí como en una danza de salón armoniosa y delicada. Su imaginación, seguida de su mirada, iba moviéndose con las nubes cuando ligeramente entre ellas se abrió un pequeño espacio por donde la luz del sol pasó y todo el cuerpo de la mujer resplandeció con aquellos rayos de luz dorada. En el cielo, los últimos rayos de sol se negaban a ocultarse. Detrás de las nubes, los destellos de luz dorada rebotaban incontrolablemente y parecía como si de aquel pedazo de cielo fuera a aparecer una presencia divina. Por la mente de la mujer pasaron muchos pensamientos de rabia, odio y frustración, por lo que sus piernas perdieron la fuerza para mantenerla de pie. Entonces cayó al suelo de rodillas, rendida de la lucha interna que libraba. Con todas esas emociones desgastantes e hirientes, lloró amargamente y dio rienda suelta a todo ese desconsuelo que la destrozaba dentro. La impotencia de no poder devolver la salud a su esposo, la responsabilidad que recaía en sus hombros de sostener aquella granja, la crianza de sus hijos y el temor a quedarse sola, la tenían devastada, pero se negaba a reconocer todo lo que sentía para no mostrar debilidad. El hijo más pequeño, que tenía 4 años, corrió hacia su madre, sin ninguna prevención. La abrazó sin preguntarle nada y solamente le susurró al oído: «Mamá, no tengas miedo, todo va a estar bien». Aquellas palabras del pequeño penetraron en la mente y en el corazón de la mujer. Entonces comprendió en ese momento que desde que su esposo había enfermado había estado sumergida en la profunda oscuridad del miedo. Este sentimiento había cambiado su semblante e invadido todo su hogar de un ambiente tenso y lleno de zozobra. No tardó en reunir a su bella familia y en actitud humilde y sincera les hizo saber todos sus miedos y preocupaciones. El esposo, que se abstenía continuamente de hablar o dar a conocer sus opiniones, calmadamente les expresó también sus angustias, pero a su vez pudo proponer algunas opciones, como reducir el número de animales domésticos y los cultivos para mejorar la vida familiar y hacer que vivieran en más armonía y felicidad, pese a su enfermedad. Los niños sintieron que al fin la calma y la alegría habían regresado a su hogar. Ahora podían hablar a sus padres con libertad y sin miedo de que reaccionaran con adversidad. De la misma manera, aquella esposa y madre entendió que sus emociones y sus sentimientos estaban causándole mucho daño a quienes más amaba, por lo que se propuso orar a Dios diariamente para proteger a su familia y por todo aquello que constituía un bienestar, pedir dirección divina para emprender cada día y fortalecer su fe. Lentamente, su corazón se iba llenando de buenos sentimientos que solamente el amor puede generar. Se volvía más humilde y comprensiva. Entonces, pronto comprendió que todos los seres humanos somos más vulnerables de lo que pensamos, susceptibles a cualquier situación difícil y nos necesitamos los unos a los otros para mejorar nuestra vida. Semanas más tarde, los visitó un doctor de la ciudad, quien a petición de uno de los vecinos de la familia
había ido a verlo para tratar la enfermedad del buen campesino. La mujer se sintió muy alegre y conmovida por aquella visita, y fue el comienzo de la recuperación de su esposo y también fue la bienvenida a sus vecinos, quienes en adelante la ayudaban en la granja. Cuando permitimos que el miedo gobierne nuestra vida, sin darnos cuenta caemos en un vacío en el que solo hay oscuridad. Allí perdemos el norte y la desesperación nos conduce al puerto de la rabia, donde no hay sabiduría, ni raciocinio, ni siquiera sentido común. Luego viene el odio, que se apodera de nosotros y pasamos a juzgar todo bajo la percepción de la frustración, el egoísmo y el orgullo. Todos estos sentimientos nos generan sufrimiento que impactan a quienes están a nuestro alrededor, principalmente a nosotros mismos. Aprende que todas las emociones negativas son hijas del mismo Padre, el miedo. Si alguna de ellas permanece contigo, reconócelo rápidamente y sal pronto de la oscuridad. Deja que la luz del amor, que es el Padre de todas las emociones positivas como la gratitud, la esperanza, la fe, la alegría y la compasión, guíen tu vida. Solo podemos vivir bajo dos premisas, el amor o el miedo. El amor proviene de la luz, nos trae gozo y tranquilidad, y el miedo proviene de la oscuridad, nos trae angustia y zozobra. Ahora que lo sabes, puedes tomar una decisión consciente